Entonces, para visualizar únicamente lo que tengo seleccionado, yo tengo que tener seleccionado el bloque con el que voy a hacer el zapato. Para visualizar únicamente ese elemento, entonces voy a Show, de las opciones de la vista, y la primera opción que me aparece ahí, la primera de todas, que es como Isolate, Select. Y la primera opción de esas opciones que me da ese ítem es, es como ver lo que tengo seleccionado, ver la selección. Entonces voy a darle clic acá y él automáticamente va a ocultar los objetos que no están seleccionados, ¿sí? Eso es como una visualización temporal. Cuando yo vuelva nuevamente a ese paso y le quite el chulito que acabé de poner, entonces ya voy a poder ver todo lo que tengo ahí. Es como para trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, este objeto que tenemos acá, vamos a ir a las opciones del Channel Box. Y dentro de las opciones del objeto, recuerden que a mí me va a aparecer aquí Inputs y la opción de Policubo. Y dentro de las opciones vamos a agregar subdivisiones. Entonces vamos a agregar una subdivisión que vaya hacia lo largo por toda la mitad desde la parte superior. Aquí me toca mirar cuál es. Ay, no me estos. ¿Sí? Vamos a agregar, puede ser 3 o 4 subdivisiones hacia lo largo también, pero en la parte lateral. ¿Qué es esta? Sí, agreguémosle 4. Para que no mostrara el personaje. Tú tienes seleccionado el bloque con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y vienes a Show de las opciones de la vista, ¿no? Acuérdense que hay un menú que es exclusivo de la vista. Y la primera opción, la que se llama Isolate, ¿sí? Ahí él te despliega como otro menú. La primera opción, la que se llama View Select, ¿sí? Mover lo que está seleccionado. Y activas ese chulito y él te debe ocultar todo lo que no está seleccionado, ¿sí? Si no tienes nada seleccionado, él te va a ocultar todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y vamos a poner una división en altura. O sea, 2 divisiones, mejor dicho, que me quede así. ¿Sí? Así me debe quedar mi bloquecito. Entonces tenemos 4 divisiones en la parte superior, 2 en altura y en profundidad. ¿Cuál fue la otra que puse? Ah, y esta que son 2. Listo, entonces vamos a trabajar como sobre la forma general. Yo traje aquí una plantilla. La idea es que ese bloquecito tratemos de darle una forma similar como a lo que sería la forma de un pie, como a la forma general del zapato. Entonces, si yo tengo mi bloque aquí completo, lo que voy a hacer es bajar estas 2 aristas un poco, bajar las 2 de adelante, sacar esta hacia la izquierda, meter esta un poquito. Entonces vamos a tratar de sacar esta forma con el bloque general. Es como si yo estuviera viendo ese bloque por encima, ¿sí? No solamente arriba o abajo, sino con el bloque general vamos a tratar de darle una forma similar. Podemos hacerlo en la vista superior, por ejemplo. Sí, más o menos así. Lo estoy viendo desde la vista superior y pues más o menos así sería. Como esta la puedo meter un poquito más. Sí, ahí ya tendría como la plantilla general para trabajar el zapato. Estos dos, más o menos así. Entonces ahí ya tengo la primera forma, que es la forma de la plantilla. ¿Qué más puedo trabajar ahí? Puedo trabajar la parte, si yo la miro desde acá, puedo trabajar la parte, esta parte
del tacón, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es desplazar estos elementos hacia arriba, que quede más o menos en esta posición, como tratando de imitar la curva del pie. Y a partir de las caras que tengo aquí en la parte posterior, voy a sacar el tacón hacia abajo con una extrusión. ¿Sí? Ahí más o menos ya va quedando el zapato. Entonces tengo la parte de arriba y tengo ya como la parte del tacón acá. Aquí ya la idea es como empezar a trabajar los detalles dependiendo de cómo sea la forma del pie. Entonces aquí, por ejemplo, puedo adelgazar un poco más el tacón en la parte de abajo. Aquí puedo trabajar todavía todos los detalles de la punta. Vamos a trabajarlos desde acá. Voy a seleccionar estas superficies de acá. Y a partir de aquí puedo realizar una extrusión para hacer este elemento que está en la parte superior. Sí, ahí más o menos ya va quedando como la forma general del zapato. Ahí saqué la punta, todas estas puntas están hechas a partir de extrusión. Entonces hacia adelante, un poquito hacia arriba y vamos escalando hacia adentro para ir cerrando como esa punta. Sí, siempre. O sea, para mí es más fácil trabajar con la dirección, con las direcciones tradicionales. Entonces la cambio de sentido, la jalo un poquito hacia adelante, la escalo un poquito, la subo. Vuelvo y extruyo, vuelvo y cambio de sentido, repito el proceso. En este caso lo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Sí? Estas puntas, por ejemplo, si yo lo suavizo se ve más o menos bien, ¿no? Pero si yo lo miro en polígonos, las puntas me quedaron un poco hacia adentro. Entonces aquí ya puedo con los vértices sacarlos un poquito para que me quede más redondeada esa forma hacia arriba, por ejemplo. Entonces vamos a organizar los vértices acá.
Listo, ahí tendría ya más o menos la forma. Y ya la parte final, que ya algunos lo hicieron, es como darle la forma de la entrada del pie, ¿no? La forma de la boca del zapato. Ya eso sí, solamente moviendo aristas. Listo, ya teniendo como la forma general, entonces vamos a trabajar sobre estas 4 caras, seleccionémoslas, sobre estas 4 caras para hacer ahora sí la entrada del zapato, por donde va a entrar el pie. Entonces ahí ya es relativamente sencillo, vamos a utilizar la herramienta de extrusión, pero entonces antes de empezar a extruir hacia afuera, lo que vamos a hacer es escalar para darle como el borde del zapato, ¿cierto? Vamos a extruir nuevamente y ya aquí vamos a llevar este elemento hacia abajo para hacer la entrada del pie, ¿sí? Extruimos nuevamente, escalamos, este va a ser para sacar la parte del tobillo, ¿sí? Extruimos nuevamente y aquí ya empiezo a sacar el pie, ¿sí? ¿Repetimos? Estamos acá, ¿cierto? Tenemos ya la forma general. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar la parte del tacón. Hicimos primero, recuerden, la curva de arriba como la forma del pie. Luego hicimos la curva acá como la curva de abajo del pie para poder sacar el tacón. A partir de las de abajo sacamos el tacón. Este tacón está escalado un poquito hacia adentro para que quede más delgado. Extruimos la punta de adelante para darle como esa curva del zapato. Y al final le dimos como la parte de aquí de la entrada del pie, ¿sí? Entonces ahora, a partir de las 4 caras que corresponderían como a la parte del talón, vamos a hacer la extrusión. Entonces hagamos la extrusión. ¿Ya todos tienen seleccionadas las caras? ¿Sí? ¿No? Seleccionen las 4 caras. Son las 4 caras de la parte de atrás que están en la parte superior del zapato. Esas 4 caritas. ¿Sí? Así no hayan finalizado todavía el proceso del zapato, hagamos este proceso al tiempo para que les quede claro cómo vamos a hacer como ese huequito y sacar el tobillo de ahí, ¿sí? Entonces, seleccionamos las 4 caras y tomamos la herramienta de extrusión, ¿cierto? Una vez. Cambiamos la dirección de la extrusión para poderla hacer desde el centro, ¿sí? Antes de empezar a jalar, lo que voy a hacer es escalar. Entonces, tomo escalar y desde el centro cierro un poquito hacia adentro, que es lo que me va a dar como el borde del zapato, ¿sí? Como el borde del material. Vuelvo y tomo extrusión otra vez. Entonces, vamos extrusión por segunda vez, ¿sí? Suelto. Cambio de dirección. Aquí ya lo que voy a hacer es hacer la parte hacia adentro de ese hueco. Entonces, lo que hago es que empujo hacia adentro, ¿sí? Vuelvo y tomo extrusión. Cambio de dirección y nuevamente escalo. Aquí lo que voy a hacer es decirle como el tamaño del pie con respecto al zapato. Entonces escalo hacia adentro un poquito para que me dé ya la medida para sacar el pie. Vuelvo y extruyo nuevamente, cambio de dirección y ya saco la parte del tobillo hacia arriba, ¿sí? Entonces es como escalo para decirle más o menos desde dónde quiero empezar a hacer la extrusión, ¿sí? Y luego sí empiezo a extruir hacia arriba o hacia abajo. Y ya aquí con el tobillo, como este sería mi tobillo, ya aquí lo que puedo hacer es acomodarlo. Puedo extruir otra vez para que me quede, por ejemplo, más delgadito. Ay, mentira.
Sí, hasta este punto lo que hice fue, en el momento, voy a mostrarlo otra vez. Sí. Todavía no he sacado la parte del pie. Miren aquí un momento para que miren cómo vamos a hacer, cómo vamos a adelgazar el tobillo. Entonces no he sacado la parte del pie, ¿cierto? Estoy con la herramienta de extrusión, ya cambié de dirección y lo que hago es que la saco hacia arriba. Esta va a ser la parte del tobillo, ¿cierto? Entonces ya salió, pero pues está como muy gruesa. Entonces aquí la voy a escalar un poquito hacia adentro y voy a mover hacia atrás para que me quede más o menos como en la dirección del pie y ahí ya más o menos tendría la primera parte. ¿Sí? Y lo último es enderezar. Yo tengo así, ¿cierto? Con la curva que yo le di al principio. Miren aquí un momento, por favor, otra vez. Yo tengo esta parte, estas caras superiores la tengo con la inclinación del zapato. Como a partir de ahí voy a sacar ya el resto del pie que sí va a ser recto, entonces el último paso es con escalar, venir y aplanar esas caras. ¿Sí? Recuerden que aquí lo que hago es llevar el controlador que está en la dirección perpendicular, lo que hago es llevarlo hacia el centro para que esas caras me queden planas hacia arriba. Y ahí ya puedo extruir nuevamente. ¿Sí? Y ya lo que haría es acomodar el zapato con respecto al pantalón que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso mi zapato está muy a la derecha con respecto al modelado, entonces ya es simplemente ubicar. Tener cuidado ahí que la parte que saqué de la pierna no me vaya a quedar muy, o sea, que se vaya a salir por entre el pantalón o algo así, que no se vayan a estrellar ni a chocar con la superficie que tenemos del pantalón. Sí, si quieren lo podemos subir un poquito más. Bueno, ya más o menos el concepto de la pierna, ¿no? Ya lo que queda es que pues cada uno se siente ya con más calma y empiece a detallar ya la formita del zapato. Pero digamos que a mí lo que me interesa de este personaje que estamos trabajando es que los conceptos queden claros, ¿sí? Este personaje lo vamos a evaluar, pero yo no voy a ir a que esto no le quedó en la línea que era y se le torció un poquito acá, no, ¿sí? Porque lo que nos interesa con este personaje es aprender los procesos, ¿sí? Necesitamos con este personaje que nos quede la forma general, que nos quede como una buena topología, pero necesitamos también que ustedes se empiecen a dedicar tiempo al personaje que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, con que nos quede así como la forma general, fíjense que yo no estoy, este es un personaje que tiene muchos detalles, pero yo no estoy trabajando tanto en los detalles, porque lo que me interesa es que entendamos el proceso de cada una de las partes. Vamos a trabajar entonces con la parte de la mano.
Para la mano vamos a necesitar dos elementos. Sí, vamos a suponer que lo que voy a dibujar aquí es la vista superior. Entonces yo tengo la manga del personaje, está acá visto desde arriba, esta sería la manga, y lo que necesito es un cilindro que quedará acá, que es el que va a ser la parte, lo que me va a conectar como el brazo, la muñeca y la palma de la mano, y necesito un polígono que tenga más o menos estas dimensiones. Este polígono va a ser lo que corresponde a la palma de la mano sin dedos, ¿sí? Luego vamos a agregar otro cilindro acá, que va a ser el cilindro a partir del cual voy a generar los dedos, y cuando ya lo tenga más o menos la formita, lo voy a replicar en los otros dedos, ¿sí? Entonces inicialmente necesito que hagamos un cilindro de estas dimensiones, es decir, el cilindro debe venir desde dentro o sea, es lo que va a salir dentro de la manga, lo que va a ser la porción del gas que se ve, y este cubito que va a ser proporcional a la palma, sí, el ancho de la palma, y no muy alto, porque va a ser lo que corresponde a esa parte de la palma. Listo, entonces dibujamos el cilindro. Por acá. Yo todo lo estoy haciendo en el mismo lado, no todo en el lado derecho para luego hacer un espejo. Ya. Ese cilindro que creamos, este cilindrito, vamos a cambiarle aquí en el channel box, vamos a cambiarle las características de la subdivisión del lado, ¿sí? Él por defecto me da 20, vamos a ponerle 12. Ya más adelante les explico por qué las 12 aristas. Entonces inicialmente me ha de quedar de 12. Y le vamos a eliminar las caras. Aquí si quieren podemos volver a hacer el mismo proceso de dejar únicamente lo que tengo seleccionado en ese momento para trabajar solamente con esos elementos. A ese cilindro vamos a eliminarle las caras laterales, o sea, las caras donde están los triángulos. Esas caras no las necesitamos. Entonces las vamos a seleccionar y las vamos a eliminar. ¿Sí? Que nos quede hueco el cilindro. Y vamos a crear el cubito. ¿Dónde lo hacemos? ¿Sí? Esta es la proporción aproximada de los dos elementos que tenemos ahí. Entonces, este va a ser el brazo. Ya en un momento vamos a cambiarle las características para generar la muñeca y esta va a ser la palma de la mano. Ese cubo
lo vamos a dividir en la parte superior, o sea, en la dirección de los dedos. Aquí los dedos van a salir hacia allá. Aquí recuerden que aquí lo estoy mirando en una vista superior. Entonces, en esta vista lo vamos a dividir en 8. Que ese sería... ¿Sí? Así vamos a hacer la división. Entonces, hacia la parte que salen los dedos, lo vamos a dividir en 8. La parte que sería como lo que corresponde a los lados de la mano, o sea, aquí arriba me van a quedar 8. En la parte de arriba de la mano 8. Los lados de la mano lo voy a dividir en 3, en este sentido, que serían estas 3. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a donde va a salir el pulgar. Y la altura la voy a dividir en 2. Esto es importante que esas divisiones queden así, porque los 8 es porque cada 4 caras, o sea, cada 2 caritas van a corresponder a un dedito. Entonces me tienen que quedar 2 caras para cada dedo, entonces me queden 8 en ese sentido. Y 3 en el sentido donde va a salir el pulgar, porque de la parte de abajo voy a abrir el espacio para sacar el dedo pulgar. Entonces, cada una de estas caras, aquí en este caso, por ejemplo, como lo tengo, ¿sí? La cara opuesta donde tengo el cilindro es hacia donde van a salir los dedos. Entonces, de estas 4 caras va a salir un dedo, ¿sí? Y así sucesivamente, las otras 4 y de las otras 4. Voy a empezar a darle ya como la forma. Lo primero que voy a hacer es trabajar un poquito en la dirección de las líneas que me van a generar la mano. Si ustedes recuerdan, en algún momento cuando vimos el video de topología, había una parte donde decía, por ejemplo, el brazo, ¿sí? Lo ideal es que las líneas no vengan continuas de la mano, no vengan continuas, esas líneas con las que se va a hacer el movimiento no vengan continuas desde el brazo, sino que tengan como un flujo hacia los dedos. Entonces vamos a trabajar en esa parte para poder como corregir un poquito el flujo de la mano primero. Entonces vamos a seleccionar los vértices. Aquí vamos a seleccionar los vértices que están direccionados hacia la parte del cilindro. Y lo que vamos a hacer es empezar a unir. Entonces no voy a tomar el de la esquina, sino el siguiente. Selecciono el siguiente y selecciono el que está al lado, ¿sí? Los 2 vértices continuos. Hay una herramienta que se llama Mesh, ¿sí? Que fue la herramienta que utilizamos la vez pasada. Entonces vamos a sacar esa herramienta aquí al panel de Custom para que me quede el icono y pueda acceder más fácilmente. Entonces recuerden que para ponerlo ahí, lo que hago es que selecciono la herramienta con Control Shift y le doy clic para que él me lo ponga ahí en el panel de Custom, ¿sí? Cuando ya está esa herramienta ahí, que es la de Mesh, entonces lo que vamos a hacer es que seleccionamos los 2 vértices y tomo la herramienta. Y él lo que va a hacer automáticamente es que me los pega en uno solo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con el contiguo, o sea, es decir, me deben quedar 3 vértices pegados ahí. Y nuevamente Mesh. Tengo que hacerlo por pares de vértices. No puedo seleccionar los 3 y hacerlos porque si no, él no lo permite hacer, ¿sí? Entonces ahí ya tendría como la primera opción donde se van a unir los dedos. Dejo un vértice y selecciono los 3 siguientes. Este y este es con el que voy a hacer el proceso, pero entonces recuerden que debo hacerlo por pares de vértices. Entonces tomo este, le doy Mesh y hago lo mismo con este y Mesh, ¿sí? Y hacemos lo mismo en la parte de abajo por ese lado, ¿sí?
Todas las caras que tengo al frente del cilindro las voy a eliminar, ¿sí? Para poder hacer la unión entre una y otra. Entonces voy a tomar todas estas caras y las voy a eliminar. Voy a poner una ventana acá. Todas estas caras de acá, únicamente las caras que están por fuera, estas se van. ¿Sí? Me debe quedar así el objeto. Antes de hacer la unión, voy a darle una forma aquí adelante, voy como a preparar el espacio para cuando vaya a recibir los deditos. Entonces voy a seleccionar desde el vértice de la esquina, voy a seleccionar un vértice sí, un vértice no, un vértice sí, un vértice no, los voy a seleccionar intercalados, ¿sí? Tanto los superiores como los inferiores. ¿Sí? Me va a quedar así. Y estos vértices los voy a escalar. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es como tratando de igualar la forma del dedo, más o menos como lo que hicimos con el hombro, ¿no? Tratando de igualar esa forma de polígono regular para que sea más fácil o quede un poquito más creíble cuando hagamos el elemento del dedo. Estos que tenemos aquí en la parte intermedia, en los extremos en la parte intermedia, los vamos a sacar hacia afuera un poquito. ¿Sí? Y ahí ya tendría como la primera forma. Aquí incluso puedo trabajar más bien con toda esta línea, ¿no? Para que me quede mejor. Esta línea y esta línea. Y esto sí lo escalamos así. Sí, ahí ya tengo como la insinuación de dónde van a salir los dedos. Así más o menos va a quedar. Listo, vamos a crear la muñeca. Entonces, recuerden que nosotros, muchachos, cuando hicimos el cilindro, dijimos que lo íbamos a hacer de 12 aristas, ¿sí? Eso es porque aquí el resultado final, este elemento nos queda con 12 aristas también, ¿cierto? Nos quedan aquí, acerquémoslo un poquito y miremoslas acá. Nos quedan estas de acá. 1, 2, 3, 4 arriba, 4 abajo y las 2 del lado derecho y las 2 del lado izquierdo, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es crear un puente. ¿Recuerdan la herramienta de puente que fue la que utilizamos para crear la base de la columna? Entonces vamos a utilizar la misma herramienta. Por eso es importante que ambos elementos tengan la misma cantidad de aristas o si no, no lo voy a poder realizar, ¿sí? Entonces, lo primero es seleccionar los objetos, los dos objetos. Aquí yo creo que podría acercar esta un poquito más. Ya tiene que quedar en la posición final en que va a quedar. Selecciono los dos objetos a la vez y recuerden que lo primero es combinar. ¿Sí? Mesh, combinar para que me quede un solo elemento, si no la herramienta de puente no va a funcionar. Luego lo que hago es seleccionar todos los bordes de la arista. Aquí ojalá, las aristas, perdón, del objeto. Aquí ojalá empecemos a seleccionar en el orden en que se van a juntar. Entonces yo voy a empezar a seleccionar desde esta para empezar a seleccionar desde esta acá, hacia allá todas. Sí, debo seleccionar las 12 aristas. Y estas. Seleccionamos tanto las del cilindro como las de la palma de la mano, ¿no? Listo, ahí verificamos que estén todas las aristas seleccionadas, abrimos el Modeling Toolkit y la herramienta es Bridge y él automáticamente me debe crear el puente entre las dos. Ahí que puedo cambiar las opciones de división, entonces por defecto el programa las tiene en 5, yo le voy a decir que me ponga solamente una división para que no me quede tan cargada, no necesito tantas aristas ahí en esa parte.
Y ya ahí tendría la primera parte, que sería la parte de la muñeca. Aquí por ejemplo me faltó antes haber cómo acomodado esta parte. Voy a seleccionar todas, hagámoslo por vértices mejor. Voy a seleccionar todos estos vértices y los voy a acomodar un poco mejor. Ay, con este, incluidos estos. Sí, que me quede como más en la dirección de la palma de la mano. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es crear cilindros. Fíjense que aquí me quedaron figuras de 8 caras, ¿cierto? Me quedaron octavos. Entonces voy a crear un cilindro de 8 caras para generar el dedo. ¿Sí? Ese dedo luego también lo tenemos que pegar, entonces debe quedar la misma cantidad de vértices. Entonces un cilindro que tenga 8 caras. Vamos a dejarlo ahí más o menos. A ese cilindro vamos a quitar, bueno, aquí hay que eliminar como al final, vamos a hacerle primero un proceso de modelado al dedo para que nos quede más o menos con la forma del dedo, pero cuando ya lo tengamos tenemos que unir las dos caras, ¿no? Entonces me voy a llevar todas las caras de adelante de la mano y las caras que están enfrentadas del objeto en la parte de atrás, ¿sí? Voy a eliminar todas esas caras. Sí, así más o menos. Y vamos a acomodar el dedo, o sea, la idea es que aquí me quede la dimensión similar al espacio que tengo acá, ¿no? Entonces hay que acomodarlo, pronto aquí hay que hacerlo un poquito más grande y bajarlo un poco para que me quede... Ahí esto no es esto. Sí, ahí más o menos. Y voy a insertarle unas aristas que correspondan como a las falanges de los dedos, ¿cierto? Entonces, lo que me permite hacer este movimiento. Entonces, voy a insertarle inicialmente 2 y como unas 2 o 4 aristas más o menos para darle la curva del dedo. Entonces, vamos a insertarlas por acá. Dos, sí, inserte 4. Vamos a ver cómo nos queda. Inicialmente 4.
Y voy a tratar a partir de esas 4 aristas, voy a tratar de darle la forma al dedito. Esta última arista, la de la punta, revisen que más o menos les quede un espacio que sea similar al de la uña, ¿sí? A partir de esa arista voy a sacar el espacio de la uña, entonces revisen que les quede un espacio similar a ese espacio. Y lo que voy a hacer aquí es, puede ser a partir de las aristas o los vértices, escalar, ¿sí? Cambiar como un poquito la dimensión para que me quede un poco más parecido a la forma del dedo. Estamos. Sí, así, más o menos. Así. Aquí adelante tenemos que corregir también la topología de las caras, ¿no? Porque fíjense que tenemos muchos triángulos. Entonces, la ventaja aquí con esta figura es que es como es de 8 lados, puedo eliminar 4 aristas y ya me van a quedar figuras de 4 lados. Entonces, voy a eliminar una arista intermedia, como las aristas intermedias, y ya me quedan las figuras de 4, la carita de 4 lados ahí para no tener ningún inconveniente. Listo. Vamos a sacar la punta de la uña. Esto, por ejemplo, bueno, vamos a... ¿Sí? Como para sacar esa inclinación hacia adelante, y ahora sí vamos a trabajar sobre la parte de la uña. Entonces vamos a seleccionar las 4 aristas que tenemos acá. Oh, no, mentiras, trabajemos con las caras, seleccionemos estas 2 caras, estas 2, y vamos a hacer un proceso similar al proceso que hicimos con el zapato. Entonces lo que hacemos es que a partir de varias extrusiones vamos a escalar acá, cambia, vamos a escalar hacia adentro. Esta podemos de una vez ponerla un poquito hacia abajo, ¿sí? Y podemos escalar una vez más hacia adentro, ¿sí? Y ahí ya tendría como una zona similar a lo que vendría siendo la uña, ¿sí? Si yo lo doy en suavizado ya más o menos se ve. Aquí por ejemplo está muy plano, entonces voy a jalar este vértice de acá para que me quede como más redondeada la... Sí, ahí ya más o menos, fíjense que ahí ya más o menos, si lo miro en suavizado ya se ve más o menos la formita del dedo. Tocaría de pronto esto es un poquito más. Sí, ahí ya más o menos tengo la forma del dedo. Y ahora lo que vamos a hacer es unir ese dedo a la palma de la mano. Entonces, digamos que aquí la opción de puente no me sirve porque la figura no es cerrada, ¿sí? Yo en una tengo muchas aristas, mientras que en la otra tengo 2 aristas independientes. Lo primero que hay que hacer antes de unir, pues no lo voy a hacer, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a replicar este dedo después de que ya ustedes estén conformes con el resultado del dedo. Lo voy a replicar 5 veces, ¿sí?
Y pues ya vamos cambiando, lo que hacemos es simplemente escalar. Si hay unos dedos, el meñique será más delgadito y más pequeño, el del medio será más largo, tanto un poquito más gordo, el dedo gordo entonces lo vamos a hacer más popochito y más pequeñito, ¿sí? Y los vamos a ubicar con respecto a esa palma que tenemos ahí. Aquí, por ejemplo, es como los van a ubicar en esta posición, o sea, con la mano abierta, ¿sí? Si yo tengo aquí, este es la línea recta que yo tengo, entonces estos dos, por ejemplo, saldrán como con esta inclinación y estos más hacia afuera. El dedo gordo, fíjense que este viene un poquito rotado, o sea, este no viene plano como esto, sino viene como un poquito rotado hacia el lado, entonces también lo tendrán que rotar un poco para ubicarlo, ¿no? Entonces ubicar que estos 4 dedos me queden en ese espacio hueco que tengo ahí, ¿sí? No les queden así todos hacia adelante, sino denle como esta posición más o menos para que les dé espacio para unirlos aquí en la mitad, ¿sí? Lo único que voy a hacer aquí es rotar un poquito vamos a moverlo hacia acá, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que esa es la posición que le voy a dar a ese dedo. Y ya ubiqué mis 4 dedos. Si por alguna razón los dedos no me caben, pues lo que hago es que sobre este elemento muevo los vértices para ampliar un poco el espacio, ampliar o disminuir. Lo importante es que me quede los 4 dedos metidos acá en este espacio. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de mesh, que era lo que íbamos a hacer ahorita, pero no era como la más adecuada para este punto. Sí, voy a empezar a unir los vértices que corresponden. Entonces lo que hago es que selecciono un vértice, ¿sí? Ahora sí, oprimo la tecla V y con la tecla V me voy a acercar al vértice que voy a unir. Fíjense que él automáticamente lo que hace es que actúa como un imán y me lo pega al vértice. Entonces voy a hacer lo mismo con todos los elementos. Cuando yo tomo la tecla V, miren que cambia el centro del manipulador. Es un cuadrado, cuando oprimo V lo pone como un círculo. Entonces ahí yo sé que ya está funcionando el proceso de mesh, que es el proceso de cerrar, y ya él me lo va a ir convirtiendo todo como un solo objeto. ¿Sí? Con las de la mitad, con las aristas de la mitad, lo que voy a hacer es que los voy a unir entre los dedos, ¿no? O sea, aquí esta sería la última. Y estas que me quedan acá ya se van a unir entre las caras o los vértices que quedan sueltos en cada uno de los dedos. ¿Sí? Y ahí ya me va quedando, esto lo combino y ahí ya me va quedando pues el elemento como debe quedar. Sí, sí. ¿Saben qué me falta, muchachos? Antes de finalizar, para poner el dedito gordo, lo van a poner sobre estas caras de acá. Sobre estas dos, ¿sí? Entonces esas caras se van, las eliminan y lo que hacen es que acomodan los vértices. Acomodan los vértices. Vamos a coger estos vértices de acá. Sí, esta clase la voy a subir. Y la ponemos más o menos en esta posición, ¿sí? Para que reciba al dedo gordo aquí en este espacio. A ver, así de manera. No,